a esta casa, que no es de DESMI, es una casa que nos han prestado para realizar este encuentro. Es la casa de la Coordinación Diocesana de Mujeres, el área de mujeres de la Diócesis de San Cristóbal. A todas y a todos. Voy primeramente a explicar un poco los colores que encontramos en el altar. Si miramos al altar, miramos no solo con nuestros ojos, sino con nuestro corazón, vemos varios colores. Son los colores de la vida. Para nuestros pueblos originarios mayas, mayenses, tojolabales, choles, mayas yucatecos, tzotziles, celtales y otros grupos mayas fuera de México, la vida es un altar. Hace 4 años hicieron un encuentro en donde nos invitaron y vimos que fue un encuentro que de verdad despertó muchos ánimos con las organizaciones que participaron, y en ese entonces era solamente para participantes de las Américas, y dijimos, ¿por qué no hacerlo un poco más amplia, invitar a organizaciones de África y de Asia? Entonces pensamos entre los dos hacer otro encuentro también en soberanía alimentaria, pero también levantar un poco las prácticas de buen vivir, porque el buen vivir es una cosmovisión indígena muy particular de las Américas. Bueno, en este encuentro están personas de 11 países, tenemos gente de México, Guatemala, Perú, de Haití, Honduras, de Brasil, y también tenemos de los Estados Unidos, y también tenemos de áreas lejanas como de la India, Nepal y Sudáfrica y Zimbabue. Aquí hemos trabajado toda la familia diversa, en la cual lo hemos plasmado en el círculo, que es el mundo, que es la tierra, pero al mismo tiempo hemos puesto diferentes colores las personas, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, donde trabajamos sin mirar los colores. Okay, the first part is the clouds represents the different countries that we come from. Lo que ve aquí, disculpe, lo que ven aquí arriba, las nubes, ¿sí me escuchan? Las nubes acá arriba representan las diferentes culturas que representan a nosotros y a nosotras que estamos aquí hoy. So the drops of the rain represents our different expectations from different people who come from different parts of the world. Y esta es la lluvia, estas gotitas son las lluvias y representan las expectativas que nosotras y nosotros tenemos para el encuentro de esta semana. And also the soil that is here underneath, it's Mother Nature, which represents the fruits that we harvest from the soil. Y aquí lo de abajo, que es la tierra, representa los frutos de también encontrarnos en estos días. En Oaxaca tenemos ahorita una gran
lucha por el agua en el Valle de Oaxaca, que se producen hortalizas, en el Valle de Ocotlán, de Etla, es una zona fuertemente productora de hortalizas. Entonces, donde antes no había problemas para el libre alumbramiento, ¿no?, para hacer pozos de agua, ahorita sí les están poniendo muchos límites, muchas limitantes, y pues ante esto los pueblos y comunidades del Valle de Oaxaca se han organizado para exigir, ¿no?, que se eche abajo un decreto de veda que tiene más o menos como 50, casi 60 años de haberse dado y que ahorita les está afectando, ¿no? Y por otro lado también tiene mucha afectación porque tienen altas tarifas de luz, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad para el bombeo pues tiene una altas tarifas de luz. En Guatemala se ha presupuestado más o menos como 10.218 quetzales, más o menos las familias utilizan o necesitan para poder sobrevivir. Pero actualmente hay varias familias que están viviendo debajo de esa cantidad. Eso quiere decir que las familias de 6 miembros están viviendo con 28 quetzales al día. En la pobreza extrema tenemos el 23.8%. Un departamento donde hay más represas hidroeléctricas, la expansión de palma aceitera o palma africana, realmente lamentablemente dicen que los megaproyectos traen desarrollo, pero al contrario, en ese departamento hay 83.1% de pobreza y el 23.8% de extrema pobreza. Este gobierno actual de Honduras, nosotros los campesinos, la sociedad, no tiene seguridad en las calles. Allí es bastante lamentable. Allí hay asaltos, hasta por un celular lo están matando. Y en los principales países, como decir, la capital Tegucigalpa, la gente le da miedo hasta de salir. En San Pedro Sula también. Nosotras, desde el año pasado, ya van más de 200 femicidios de mujeres que son asesinadas cruelmente. Mujeres que una vez que son asesinadas, las echan en saco, las tiran en las calles. Que el año pasado mandó a asesinar a una compañera, Berta Cáceres. Berta Cáceres era una mujer defensora de los recursos naturales que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Es lamentable las políticas neoliberales y los gobiernos actuales se prestan para apoyar los organismos internacionales. Ellos se venden al mejor postor, a quien les dé mejor dinero. Y a pesar de que nosotros las organizaciones nos pronunciamos, protestamos, denunciamos ante el Ministerio Público, aún no somos escuchadas y estos crímenes se quedan impunes ante las autoridades actuales de mi país. Es un placer de estar con ustedes para compartir un poco el contexto político de Haití. Entonces, hay un fenómeno que está tocando mucho nuestra puerta por la causa del desempleo, es el fenómeno de la migración. Muchos haitianos cruzan la frontera para irse en República Dominicana, irse en Chile, pasando de República Dominicana, irse a Chile, en Brasil, en la búsqueda de una vida mejor y con la idea de irse a Estados Unidos. Muchos de ellos se mueren en el camino. Entonces, la vida de los haitianos está en peligro. Y el gobierno tampoco tiene, como les dije, no tiene el poder de su política porque
80% del presupuesto nacional viene de la ayuda externa. Son los gobiernos de fuera que nos dictan al gobierno nacional lo que tiene que hacer con el dinero que nos mandan, porque el que da el dinero gobierna. Y sabemos también que el gobierno pues es el consumidor más grande de comida. El gobierno no apoya a los productores pequeños o a pequeña escala. Todos los apoyos y ayudas que están pues son para los grandes. Además están quitando ahora los apoyos y servicios sociales, como en lo de la agricultura, la salud, en la educación, no tienen suficientes apoyos. Los productores a pequeña escala usan su propio dinero o consiguen con los familiares para poder practicar la agricultura. Las tierras son carísimas por acre. Un acre depende del área donde esté. El que menos cuesta es $800 por acre, por temporada, hasta 1,200. Entonces es muy difícil para ellos. Si viene un desastre, pues no tienen la protección o no tienen los apoyos que necesitan, entonces es pérdida total. El estar aquí, compañeras y compañeros, es una lucha permanente, porque nos estamos nutriendo de la sabiduría de todos los pueblos. Porque al regresar, vamos a regresar con herramientas para podernos defender del capitalista, del imperialista, de una política que nos viene matando. La política neoliberal no solamente está en las calles, sino desde nuestro estómago ha entrado, porque nos han convertido en consumistas. Yo como peruana, en la cual en mi país, hoy tenemos 2 expresidentes encerrados en la cárcel, Fujimori y Ollanta. ¿Por qué la han encerrado? Por delincuentes y genocida que es Fujimori. Tenemos un expresidente que está con orden de captura, Toledo, igual por corrupción. Pero tenemos ahí un expresidente, Alan García, que es un verdadero genocida y ladrón y corrupto, pero que lo ha hecho muy bien, que nunca lo encuentran nada. Ese es nuestro país. Buenas tardes, es un placer de estar con ustedes. Mi nombre es Miller Michel, vengo de Haití. Hemos recibido esta invitación por medio de Grassroots Internacional, que también apoya este evento, y también Grassroots es uno de los socios que nos apoya en la cuestión de agroecología. Por eso nos integramos y nos venimos a participar, a intercambiar, a compartir nuestras experiencias con las demás organizaciones que están presentes. El capitalismo es un fenómeno que está comiendo todo el mundo. Entonces Haití es uno de los países que está sufriendo también con este problema. Nosotros solamente como movimiento social, como organizaciones campesinas, no podemos combatirlo solo. La única manera que podemos combatir el sistema capitalista, para decir no a este sistema, es formar alianzas, formar redes, trabajar con las demás organizaciones, los demás movimientos, para que hagamos fuerza para decir no al sistema capitalista que está acabando con el mundo y sobre todo que está acaparando nuestra tierra, que es la tierra madre. No es que en México no haya maíz, sí hay maíz. Muchas veces los compañeros que vendían maíz para el mercado, pero que eran pequeños, se quedaron sin mercado, porque las transnacionales trajeron maíz más barato de Estados Unidos y ellos ya más bien se salieron de esa producción y se dedicaron a otra cosa porque no podían competir. Pero nosotros exportamos, no, lo exporta Maseca. México exporta a Guatemala, lo exporta a Cargill desde México, que es una transnacional de Estados Unidos, lo exporta Corn Products a Guatemala, que también es de Estados Unidos, o Maseca,
que es mexicana y que tiene cosas en Estados Unidos y también en Guatemala. Lo que creo que un elemento que podemos sacar de acá tiene que ver con, algunos compañeros hablaron de la relación campo-ciudad. Yo dije, es que hay que sacarnos otro mito, hay que derrumbar el mito, la alimentación es un problema de quien la produce, no, la alimentación es un problema de absolutamente todas y todos, y por lo tanto, no importa en dónde estemos, es un tema que tenemos que ver cómo garantizamos una alimentación sana, justa y que tiene que ver con todo lo demás. Eso empieza entendiendo el tema y además después con organización, con establecer redes, con colaborar, o sea, pero también es que cuando se forma un grupo de consumidores, que es un invento la palabra consumidores, porque todos necesitamos consumir y producir en realidad todo, pero un grupo de consumidores en la ciudad, no es que están ayudando a los campesinos, es que es nuestra obligación, por decir, si uno no produce alimentos, tiene que ver cómo hacemos para los que sí producen alimentos puedan seguir trabajando y de una manera digna y justa. Entonces es responsabilidad de todos, digamos, ¿no? Durante este momento de espiritualidad, pues lo que vemos aquí enfrente de nosotras y nosotros es algo muy parecido del altar maya que vimos estos últimos 2 días. In Hindu religion, water has its great importance. En la religión hindú, el agua tiene mucha importancia, una gran importancia. It has a spiritual cleaning power. Tiene un poder de limpieza. And most of our holy places are located in the bank of river. Muchos de nuestros sitios sagrados están enseguida de agua, de un lugar con agua. Water brings life to us, trees, flowers, and everything in the earth. Agua también nos trae vida, nos trae árboles, nos trae flores y todo lo que existe en nuestro mundo. And in most of our puja, we use the color red and yellow. Usamos los colores rojo y amarillo. Red is the color of power. Rojo es el color del poder. It is the color of our blood. Es el color de nuestra sangre. And in each and every Nepali Hindu festivals, we use the color red as the symbol of victory. Nuestros festivales en nuestra religión, and all, it is also similar in India. También es similar en India, tanto como Nepal, que nuestros festivales usamos el color rojo para que significa la victoria. And also you can see the color yellow, which symbolize the ancestors. In most of the ancestors rituals, we use the color yellow. También usamos el color amarillo, el color amarillo representa nuestros ancestros y para los rituales y ceremonias que hacemos para los ancestros, pues vamos a ver este color, usamos este color. It means we are inviting God of good luck. In every worship, in every marriage, birthday, we worship good luck. And name is Ganesh. Esto significa que le estamos pidiendo al Dios de la buena suerte para que nos dé buena suerte en diferentes aspectos en nuestra vida. And the green leaf, which you can see, it symbolizes the long life. Esta hoja verde que pueden ver aquí al centro significa una vida larga, para pedir una vida muy larga. And in Hindu religion, before starting any good thing, we pray God, Ganesh, and then we start our day. En la religión hindú hacemos esto, oramos hacia nuestros dioses y luego después iniciamos nuestro día. Slide, and it shows the 3 ecological zones of Nepal. The yellow is the Tarai, the plain, and the
a blue one here is the hill, and the next one is the mountain. You know that the Mount Everest is there. And next slide. And country highlight is some areas. I think it is a little bit tiny country in between China and India. So length, if you say the 885 kilometer, and the breadth is around 193 kilometers. And landlocked country, you know, there is no sea. And ecologically, mountain 35%, hill to 42%, and plain 23%. And politically, now we have 7 provinces, 75 districts, and 30 million population with the 2.3% growth rate, and more than 100 ethnic group, and more than 100 languages. And the Nepali is the main language there. And next slide, please. In this situation, and the country, our country is this area in Chipas, when I felt like this is like Nepal. Nepal is divided into 3 areas. Himalayas is covered by 20%, and 60% are mountain, and then remaining is plain land in the country. And only 17% of the land is fertile land in the country. And we are surrounded in 3 areas by China, and in one area, southern part is India. Okay. So in 1913, there was a law that was passed, which is the native law, which meant that the black people, or the so-called colored, or the so-called Indian people, didn't have the right to have access to land, didn't have the right to buy land, didn't have the right to acquire land. So that law was passed by the Dutch, which is the Boere, the ones that are operating in South Africa even now. They have a lot of land in South Africa, but I will touch on that now. So in terms of agricultural activities in South Africa, we have a challenge in terms of land. Land is owned by white commercial farmers. Chemical production is one of the main practices that are practiced, and you find that small-scale farmers don't have like the platform, or their rights are being undermined, or their practices are being undermined. So, okay. All right. Amanda? Away to. So you guys will say away to, right? All right, let's start again. Amanda? Amanda? Well done. So anyway, once again, my name is Tando, and I will be very brief since I only have 5 minutes. So I come from the organization South Durban Community Environmental Alliance, which is an organization based in South Africa, Durban. This organization basically is centered around a lot of industries. We have 2 oil refineries, we have a paper mill, and we have lots of chemical factories. Now, all of these things affect our health, our livelihood, and impact on climate change. So, I will touch on 2 topics, which will be the small-scale farmers and the food gardens and community gardens. So basically, the big issue that we had with small-scale farmers was there were farmers, about 15, that were leasing an airport land. The land was sold to one of the industries, which was Transnet. And the problem that they were having was Transnet wanted to kick them out. Now, these people were farming for their livelihoods. And it was very difficult for them now to try find elsewhere to farm, and also how will they now work around selling, because they sell in the markets, and some of them sell for big shops like ShopRite, which is a very big national shop. Afternoon, ladies and gentlemen. I am Wongai from Zimbabwe, representing ZIMSOF. As for land in Zimbabwe, it's not an issue, because most of us, they have their own pieces of land to farm, both the crops and also for the livelihoods. As for ZIMSOF, it was created in 2002 with a membership of above 19,000 smallholder farmers. Its mission statement is to influence policies and public awareness towards agriculture
and smallholder farmers. Its national reach is realized through the organization of regional clusters of local farmer organization. In each cluster, in each cluster, households are organized into groups or clubs. A number of this community. National regarding food security, the India's is some act when the India government independent 1947. The some discuss in ago the East India Company through the United Kingdom. Then the 100 years ago, so they damage the system of the India's, just like the agriculture, small industries, and health. You says the before the you says the everything is well. Agricultural food is sufficient, milk is sufficient, and you says the high education in India. El Ichel Tamuk y el Lequil Kuxlejal el Lequil Kuxlejal es un horizonte de vida. Ya mencionaba aquí la compañera Estela, para los pueblos y las comunidades es como la flor de la vida, la flor comunal, ya se decía, es esa flor. ¿Y cómo carajos brotó esa flor? ¿Cómo nació esa flor? Entonces hay un trabajo desde abajo. Entonces, hoy, por ejemplo, acerca del concepto y las palabras de Ichel Tamuk y Lequil Kuxlejal, el buen vivir, ya sabemos que está cooptado. ¿Y cómo vamos a descolonizar esa cooptación? ¿Cómo vamos a luchar en contra de esa cooptación? Y ese es el otro problema que nos ha metido el sistema. ¿Y desde dónde o desde qué nos colonizaron? Uno, desde la política. Dos, desde la religión. Ahí cuestionaron a nuestros pueblos si tenemos alma, ¿no? Tres, desde la imposición de una nueva cosmovisión, vieja para el otro mundo, pero era nueva en aquel entonces. Otro modo de colonización fue desde la parte económica. Otra, que no es nada nuevo, es la extracción de la naturaleza. Si recordamos, cuando llegaron los españoles a estas tierras, se llevaron miles y miles y miles de toneladas de oro, de plata, de madera, de semillas, de plumas, de otras muchas cosas al continente viejo. Bueno, entonces antes pues comentaba los 4 clavos frente a las 4 ruedas del capitalismo. Pues esto lo citamos también, ¿verdad? Que en 2015 hubo un seminario del pensamiento crítico, ¿verdad? Frente a la hidra capitalista, y que lo convoca precisamente el EZLN, ¿no? Y entonces, y está claro, ¿verdad? Y todo lo que salió ayer y todo lo que escuchamos hoy también, que todo esto están presentes, ¿verdad? En todos los países, ¿verdad? Lo escuchamos, ¿verdad? Que la explotación, ¿no? El despojo, la represión, el desprecio, pues son estas formas, ¿verdad? Digamos, de lo que usa el capital para acumular sus ganancias, ¿no? Porque en realidad lo que les interesa es acumular y no el beneficio a los demás. El buen vivir. Cooperativas se aprovechan para dar capacitación económicas solidarias, reconocimiento y concientización de los valores en las familias, formación políticas y buenas relaciones entre hombre y mujer, el buen producir, el buen comer y rescate de los valores culturales y mejorar la economía campesina y viceversa, respeto para la vida en un ambiente de autonomía, alimentación, sentirse libres. También ver a la agroecología como una herramienta o un mecanismo para la defensa también de la tierra y el territorio.
acá se dice que la tierra es de quien la trabaja, entonces si no se trabaja, pues al final no se está haciendo esa defensa, ¿no? La otra parte también es que si tenemos las tierras y utilizamos algún agroquímico, entonces ahí se va perdiendo más, ¿no? O sea, no se le da el cuidado a la madre tierra que se le debería. Entonces la agroecología es sí una cuestión importante dentro de la producción de alimentos, que también va a estar relacionada con la soberanía alimentaria, ¿no? Hablamos de los temas que nos encomendaron, y pues vimos que todos los temas tienen una interrelación, ¿no? Y en la parte central pusimos como la defensa del territorio. Ese es como la parte o el territorio que engloba los otros temas, porque sin territorio pues ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces ahí hablamos de la importancia del fortalecimiento de la cultura. Principalmente hablamos del respeto a la Pachamama o a la Madre Tierra, que decimos los mexicanos. Todos las organizaciones y los compañeros de diferentes países que estuvimos, coincidíamos en que todos estábamos realizando el acompañamiento a productores, productoras, haciendo también, aplicando técnicas de cuidado de la madre tierra, como las técnicas de curvas a nivel. Uno de los compañeros decía para árboles frutales, pero bueno, muchos lo hacemos para la milpa, para en cafetales, ¿no? También se construyen y se trabajan módulos de lombricompostas, y bueno, se imparten diferentes talleres como el mejoramiento de suelos, huertos familiares y colectivos de mujeres y urbanas. Sí. También se hablaba de recuperar semillas nativas, ¿verdad? Tanto de árboles frutales como de hortalizas y de maíz, principalmente de los alimentos básicos, ¿verdad? La lucha por derechos y condiciones de vida de campesinos, como la salud, educación, el acceso al agua, a la vivienda, y establecer todo un plan de alianzas estratégicas. Decidí de venir de este evento porque de mucha importante. Yo o la organización tiene también esa necesidad. La gente tiene esa necesidad también de conocer qué problema están el país, porque no solo en nuestro país, sino que tenemos que saber también en otro país qué problema, qué dificultad han tenido los hermanos y qué vida tiene. Compañeras y compañeros, yo me tocó compartir el resumen de las ponencias y queda claro que hay dos visiones, hay dos maneras de entender la vida, de entender el mundo, concretamente dos maneras de mirar a la tierra y al maíz. Por un lado está la visión del capitalismo, que para ellos la madre tierra y los recursos significa explotación, negocio, dinero y materia prima. La otra visión es la nuestra, la de los pueblos originarios. Para ellos el maíz y todas las semillas es alimento. Para ellos la madre tierra y todo lo que en ella habita es sagrado. La primera oración sería que los gobiernos son como títeres manejados por los que tienen dinero, ¿no? En ese sentido, pues hay un gobierno incompetente.
Otra es que no existen políticas públicas que consideren, que promuevan la agroecología, políticas que ayuden a promover la agricultura campesina. Otra es que es necesario defender nuestras semillas, recuperar prácticas, es necesario defender nuestro territorio. El cambio climático está realmente representando un problema, son necesarias estrategias de adaptación, está habiendo migración y tiene relación con los problemas de cambio climático. Vemos la situación a nivel internacional, todos estamos en el mismo problema, pero sin embargo, en la casa ya olvidaron nuestros hijos lo que es el saludo, ya olvidado también lo que es la preparación de la tierra. Y cuando decimos en la mañana en la ceremonia lo que hacemos, tampoco estamos en la práctica, ese pau a la Pachamama. Entonces, creo que la tarea es de todos, de nuevamente regresar el costumbre, lo que nos han dejado nuestros abuelos, y de esa forma, formalmente fortalecer nuestras organizaciones de base. El evento me parece muy interesante porque es un evento de intercambio donde todas las organizaciones, tanto las organizaciones que vienen de Asia, de África, de América Central, del continente América, nos intercambiamos, estamos sabiendo lo que está haciendo uno contra otro contra el capitalismo y también lo que estamos haciendo en la agroecología. Pero lo que voy a seguir, yo voy a seguir regresando en mi país, voy a seguir trabajando, eso participar a este evento me fortalece más para seguir acompañando, dando asistencia técnica a los campesinos para aplicar de una manera segura, severa, la soberanía alimentaria y también la agroecología. Es importante apoyar estos tipos de encuentros, de apoyar procesos, porque ahí es donde se hace mucha formación política y ahí es donde las personas pueden compartir sus luchas y también compartir sus estrategias, y de esa manera pues la gente aprende y también se anima a intentar esas estrategias en sus propias comunidades. Que vivan los pueblos originarios del mundo. Viva la cultura campesina e indígena. Que viva la agricultura campesina e indígena. Que viva la madre tierra. Estados Unidos, Haití, Brasil, Honduras. Globalicemos la lucha. Globalicemos la esperanza. नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता स्थापित गरौँ, स्थापित गरौँ। नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता स्थापित गरौँ, स्थापित गरौँ। इंडिया वासी सब मिलकर करें समाधान, जल जीवन का है आधार। इंडिया वासी सब मिलकर करें समाधान, जल जीवन का है आधार।